en esta sesión 9, como iba diciendo, le íbamos a dedicar a Eleanor Mars, ¿no? Muchas veces porque es reconocida, pues bueno, como una colaboradora y una figura principal en la recopilación y el cuidado de la obra de su padre junto con Engels, pero como que muchas veces tampoco se le da la importancia que tiene y al final sí que es verdad que fue una militante muy destacada, que tiene una formación marxista muy sólida, especialmente en economía política y que además, eh, bueno, de hecho, además, que es que se me había pasado, además de con la obra de su padre, también ayudó a Engels en la revisión del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y eso, y como que al final estos papeles de recopilación o de revisión habían empañado o empañan un poco históricamente todas las aportaciones que había hecho Eleanor y bueno, y que nosotros consideramos que tenían también mucho valor y mucho que aportar. Entonces, pues bueno, entendiendo esto y que como marxista con una gran solidez en su formación, pues bueno, entendíamos que era importante compartirlo y poder estudiarlo, principalmente porque además fue una parte muy importante la difusión ideológica que tenía el papel de la mujer y de la familia en el desarrollo histórico. Entonces, pues bueno, además de estos textos, también hemos incluido uno de Zetkin, porque las dos fueron coetáneas, las dos coincidieron en el tiempo, y como en varios de los textos que tenemos de Eleanor citaba este que tenemos de Zetkin, pues bueno, como entendíamos que tampoco era una sobrecarga de trabajo enorme el incluirlo, pues bueno, creíamos que sí que podía aportar valor pues, a poner en contexto y añadir matices y profundidad a la obra de Eleanor. Y nada, y pues os dejo una vez más con Lucía, que yo creo que ya la conocéis todos porque nos ha presentado ya un montón de sesiones. Y nada, y que tenemos la dinámica de siempre, ¿vale? Cuando Lucía termine de exponer, vais levantando la mano, os vamos dando palabra. Si alguno no puede hablar por lo que sea, puede ir escribiendo por el chat, pero preferiblemente si intervenís para que os podamos oír todos y para la gente que no pueda acceder al chat por el motivo que sea. Y si no, en cualquier caso, luego iremos leyendo vuestras preguntas, ¿vale? Así que, pues nada, cuando quieras, Lucía. Como estaba comentando ahora Sara, pues le dedicamos esta sesión a varios textos escritos por Eleanor Marx y uno que escribió eh, Clara Zetkin, precisamente por eso, ¿no? Por poner un poquito en valor el trabajo que ella hizo en la difusión del marxismo y en concreto pues en este tema del papel de las mujeres y de la familia en el desarrollo histórico desde la perspectiva marxista. No me enrollo mucho más en esto, que ya lo he dicho todo Sara perfectamente. En este caso tratamos cuatro textos. El primero que escribe el primero y el segundo que escribe con Edward Aveling, que era su marido, que es la cuestión de la mujer y más personalidades socialistas, las delegadas mujeres en el Congreso Internacional. Uno que es una aportación de Clara Zetkin en un congreso internacional de socialistas, no, perdón, no es en este, es en el congreso de Gotha, y que a partir de ahí se convierte en un panfleto y al que ella en el siguiente texto le da difusión en Inglaterra. Y finalmente, pues varios textos, varios escritos a raíz de este último y en los que se incluyen también una discusión con un socialista británico, Belfort Bax. Y nada, sin más, pasamos a la cuestión de la mujer. Al final, todos estos textos que estamos trabajando hoy, digamos que beben bastante de todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como los textos el texto de Bebel de la mujer y el socialismo. Y en este en concreto, pues Eleanor Marx empieza basándose en la obra de Bebel, que ella considera que es
una obra clave porque aborda la opresión de la mujer desde la perspectiva socialista. Incluso resalta la crítica que se le hace desde la prensa burguesa, pero que aún así pues, ha tenido una gran influencia en el movimiento obrero y dejando un poquito de lado la parte histórica o sea, el tratamiento de la parte histórica de la cuestión, que considera que es más acertada en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pues se centra un poquito en la descripción que Bebel hace de la situación de la mujer en la actualidad, en el capitalismo, en este momento histórico concreto. ¿No? Yo os digo que recoge bastante de todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, ella hace un repaso por estas ideas principales que venían en la obra de Bebel, ¿no? Empieza contándonos que la desigualdad de género no es un problema moral o cultural o una cuestión natural, sino que es una consecuencia de las estructuras económicas, en este caso concreto, pues de las estructuras económicas, en este momento concreto, de las estructuras económicas capitalistas, ¿no? Que la mujer, al igual que el proletario, pues está sometida a una relación de explotación y de dependencia y que las reformas parciales, pues como el sufragio femenino o el acceso a la educación, son insuficientes sin un cambio radical en el sistema económico, ¿no? Dice que las clases oprimidas, tanto las mujeres como los productores directos, deben comprender que su emancipación vendrá de ellos mismos, de su propia acción, ¿no? Hace una crítica también al feminismo burgués, a los planteamientos que tienen, ¿no? Describe que este feminismo, pues lo forman principalmente mujeres de clase alta o de burguesía media, ¿no? Que luchan por sus derechos políticos o sus derechos profesionales, pero no cuestionan la base económica de la opresión, ¿no? No cuestionan esta base, entre otras cosas porque no la comprenden, ¿no? Sus propuestas se basan en cuestiones como el control de sus propiedades, de sus bienes, o cuestiones sentimentales o cuestiones profesionales. Por este mismo motivo, ¿no? Entiende que ninguna de sus propuestas se sale del marco de la sociedad de hoy en día. Las demandas que ellas hacen, pues el voto, la educación o cuestiones profesionales, el acceso a cualquier tipo de profesión en igualdad de condiciones con los hombres, no benefician a las mujeres trabajadoras o no las benefician directamente, ¿no? Pues la explotación o sea, el problema de las mujeres trabajadoras está ligado a la explotación de clase. La verdadera lucha de la mujer, opina, ¿no? Debe de ser socialista, ya que solo mediante la revolución proletaria se puede liberar a la mujer. Respecto al matrimonio y a la familia bajo el capitalismo que describe en este texto, también, pues digamos que bebiendo bastante de las ideas que Bebel describe en su libro La mujer y el socialismo, nos dice que el matrimonio es una institución mercantil, no es una unión basada en el amor, ni en el deseo del individuo, ni nada parecido, sino en intereses económicos. Que la mujer casada no es más que una esclava doméstica de su marido y está sometida a este tanto legal como socialmente. Igualmente dice que la prostitución es un producto inevitable del capitalismo, donde el cuerpo de la mujer se convierte en mercancía. Habla también del divorcio, para mi gusto, de una manera un tanto extraña. Luego, si queréis, lo comentamos después de la exposición, porque por un lado considera que no es correcto oponerse al divorcio por las propias características de los matrimonios en ese momento, ¿no? Que cualquier oposición al divorcio no tiene lugar. Y sin embargo, considera que el divorcio en el contexto de la sociedad capitalista tampoco es realmente deseable,
porque la más perjudicada en este caso sería la mujer, ¿no? La mujer y los hijos que se quedarían en la pobreza y sin derechos, etc. Y sin embargo, en lugar de considerarlo una opción en una futura sociedad socialista, incluso ni siquiera una opción poco deseable y reducida, como por ejemplo hacía Shiskin en el texto que vimos de Ética Marxista en la sesión cero, afirma de una manera muy categórica que en el socialismo no habrá divorcio o no será necesario el divorcio porque las uniones serán libres y entonces no habrá divorcio. Ni siquiera plantea un punto intermedio. Me resulta bastante simpático, pero bueno. Luego trata también la cuestión de la sexualidad reprimida y de la doble moral a la hora de tratar esta cuestión. No dice que la sociedad capitalista, pues igual que habíamos visto que ocurría en anteriores sociedades de clases que vimos, por ejemplo, con Engels, pues reprime la sexualidad femenina, mientras, de la mujer casada, por supuesto, mientras que tolera o incluso fomenta la infidelidad masculina. La infidelidad masculina con o sea, directamente o a través de la prostitución o como sea, ¿no? Que la castidad impuesta a las mujeres es una forma consideran es una forma de opresión que genera enfermedades físicas y mentales y que todo esto de alguna manera debería de corregirse con una educación sexual que debe de ser abierta y científica como en cualquier otro ámbito de la biología humana y que no esté basado en tabúes religiosos o morales, que se debe de huir de la separación en la educación a lo largo de toda la edad de las personas, ¿no? A lo largo del crecimiento de las personas, la separación entre hombres y mujeres, considera que es una cosa artificiosa y malsana, ¿no? Y que la formación debe de ser igual para ambos sexos y conjunta y permitiéndoles relacionarse de forma natural, ¿no? Que las relaciones entre los hombres y las mujeres deben de ser libres y honestas y que precisamente cuando no medien en motivos económicos, además lo serán completamente. Y que plantea, ¿no? El socialismo como solución, que solo en una sociedad socialista donde los medios de producción sean colectivos, la mujer logrará verdadera igualdad, que la mujer será económicamente independiente, gozará de la educación y el resto de oportunidades como el hombre, participará en la producción social, tendrá igualdad de derechos, etcétera. Que el matrimonio previsiblemente será una unión libre basada en el amor y el respeto mutuo y no en intereses económicos. La prostitución desaparecerá al desaparecer o al eliminarse las condiciones que la generan, la pobreza, la desigualdad, la mercantilización del sexo, etcétera. Y respecto a la monogamia o la poligamia, que explica un par de párrafos, pues al igual que hacían Engels y Bebel en sus obras, no afirma categóricamente cuál es el futuro de las relaciones humanas o el futuro de la familia, la forma de relacionarse, eh, que considera que pues, el hombre del futuro decidirá, la sociedad del futuro decidirá cómo serán estas uniones o estas familias, pero sí que da su opinión y considera que la monogamia, que será de forma libre y que ella considera que una monogamia basada en el amor, el respeto, el acuerdo intelectual y el dominio de las necesidades de la vida, pues probablemente sea la opción más positiva, ¿no? Así como conclusión, pues la emancipación de la mujer está ligada a la emancipación de la clase trabajadora y el socialismo no solo transformará las relaciones económicas, sino también las personales
y las familiares. Y bueno, para esta cuestión pone copia una cita de Bebel, ¿no? En la que venía que estaba en el libro de La mujer y el socialismo. Una sociedad en la que todos los medios de producción son propiedad de la colectividad, una sociedad que reconoce la plena igualdad de todos sin distinción de sexo, que prevé la aplicación de toda clase de mejoras o descubrimientos técnicos y científicos, que inscribe como trabajadores a todos aquellos que actualmente son improductivos o cuya actividad asume una forma perjudicial, los holgazanes y los zánganos, y que al tiempo que minimiza el periodo de trabajo necesario para el sostenimiento, eleva la condición mental y física de todos sus miembros al máximo nivel posible. Así es como ven la sociedad socialista del futuro. Vale. En el siguiente texto, que es muy breve, se analiza hacer un pequeño repaso a las delegadas mujeres que participaron en el Congreso Internacional, en este caso sí. Y a lo largo del texto pues hace un pequeño compendio de las intervenciones o de las ausencias bueno, las ausencias de intervenciones, claro, que fueron haciendo estas mujeres, en concreto en lo relativo a la propuesta sobre una legislación que limite las horas de trabajo y las condiciones penosas del trabajo de las mujeres. Quizás más que describir lo que cuenta de cada una de ellas, lo más interesante sean estas dos partes, ¿no? En el que explica que los socialistas plantean el trabajo hacia la cuestión femenina no como derechos de la mujer frente al hombre, ¿no? Los socialistas hacen un llamado a las mujeres no en base a los derechos de la mujer frente al hombre, sino a los derechos de hombres, mujeres y niños de las clases trabajadoras frente a los capitalistas, que es la diferencia esencial que distingue el movimiento de los derechos de las mujeres, por un lado, y el movimiento socialista de hombres y mujeres juntos por el otro. Y pone en valor el hecho de que hubiera esta presencia de delegadas femeninas al Congreso Socialista en Zúrich, ¿no? Y dice que su presencia y la presencia en las filas del movimiento socialista de cientos de otras mujeres demuestra que este movimiento ha alcanzado una etapa histórica en la que las mujeres se convierten en parte activa e integral de él, ¿no? Que bueno, como vimos antes y como vemos en el siguiente texto de Clara Zetkin, se considera, pues lo consideramos y lo consideraban ellos en aquel momento necesario para llevar a cabo la revolución socialista. Vale, este texto, que es al siguiente que pasamos, que es un discurso que pronuncia Clara Zetkin ante el Congreso de Gotha, se consideró tan relevante que se publicó posteriormente como un panfleto. En el siguiente que escribe Eleanor Marx, cuenta un poquito este proceso, ¿no? En él parte directamente de la obra de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sentando la base quizás un poco simplificada, ¿no? De la opresión de la mujer nace con la aparición de la propiedad privada y que en la familia el marido es el burgués y la mujer representa el proletariado. Y pasa a partir de ahí a explicar un poquito cómo el surgimiento y desarrollo del capitalismo, perdón, el desarrollo del capitalismo es el que permite que surja la conciencia de la cuestión femenina. Ya es algo que ya habíamos visto también en el texto de Zetkin de la sesión cero, ¿no? El maquinismo hace superfluas los trabajos que la mujer desarrollaba en el hogar y la fuerza a salir a buscarse el sustento.
Aparte, las mujeres representan una mano de obra barata para el capitalismo y vamos, digamos que las atraen, ¿no? Porque es algo, digamos, mm, deseable para el capitalista que busca rebajar los salarios de esta manera. Dice que solamente en el modo de producción capitalista ha provocado los trastornos sociales que han dado vida a la cuestión femenina moderna. Ha hecho pedazos la antigua economía familiar que en el periodo precapitalista garantizaba a las grandes masas del mundo femenino un medio de sustento y un sentido a su vida. Mientras subsistió la antigua forma familiar, la mujer encontró en la misma su sentido en la actividad productiva y por eso no era consciente de que estaba privada de todos los derechos sociales, a pesar de que el desarrollo de su individualidad estaba fuertemente limitado. O sea, precisamente, ¿no? Las máquinas empiezan gradualmente a acabar con la producción autónoma en la familia y se plantea la necesidad de millones de mujeres de encontrar pues eso, un nuevo sustento, ¿no? Una nueva actividad que pudieran realizar. Se ven obligadas, pues obviamente, a buscarlo fuera y es cuando empiezan a tomar conciencia de que la falta de derechos les hacía muy difícil la salvaguarda de los intereses. Y es a partir de este momento, dice Zetkin, que surge la genuina cuestión femenina. Hasta ese entonces no tenía sentido. Eh, y esta cuestión femenina, dice, solo existe en aquellas clases de la sociedad que son a su vez producto del modo de producción capitalista. No existe, por ejemplo, dice, la cuestión femenina en la clase campesina, pero sí existe que en la gran burguesía, la pequeña y mediana burguesía y en el proletariado. Solo que en cada una de ellas pues tiene distintas características, ¿no? En la cuestión, o sea, en la alta burguesía o la aristocracia, pues como veíamos antes también que comentaba Eleanor Marx, las mujeres tienen patrimonio, pero siguen sometidas legalmente a sus maridos. La familia es solamente un vínculo con base económica. Las mujeres de esta clase delegan una parte muy importante de sus labores domésticas en el servicio y bueno, para intentar dar un significado a su vida, pues necesitan poder disponer de su patrimonio libremente, que en ese momento pues no ocurría. La lucha de estas mujeres, por tanto, lo que busca es la independencia económica y una igualdad de derechos patrimoniales con el hombre, ¿no? Se enfrentan a los hombres de su clase para conseguir la igualdad. En el caso de la pequeña y mediana burguesía y de los intelectuales, lo que se da es sobre todo en el caso de los intelectuales, lo que se da es una cuestión de precarización por competencia capitalista, ¿no? En el desarrollo del capitalismo se requieren mucha más fuerza de trabajo formada científicamente, inteligente, etcétera, y eso produce un cambio en el estatus y la rentabilidad que tenían esas profesiones previamente, ¿no? También ocurre que el número de matrimonios decrece, son cada vez más tardíos. Pues los hombres pueden vivir tranquilamente su soltería y el número de mujeres solteras que antes, quizás en esta franja de la sociedad, eh, su futuro habría sido el matrimonio, pues se encuentran que no tienen esa manera de solucionar su vida, ¿no? De desarrollar su vida. Y entonces necesitan ganarse el sustento trabajando pues, en este tipo de empleos. Pero sufren el hecho de no estar equiparadas legalmente
al hombre, pues en lo que se refiere a la propiedad de bienes o en el acceso a la educación o el acceso a determinados tipos de trabajos. Entonces, su lucha básicamente es por este tipo de derechos, ¿no? Se enfrentan a la resistencia masculina que la encuentran por competencia económica. Sin embargo, en el caso de las mujeres del proletariado, la cuestión es completamente diferente. Están explotadas como mano de obra barata. Su incorporación a la producción se da para ayudar a la economía familiar. La mujer inicialmente lo que busca cuando se incorpora al trabajo es, pues esto, mejorar el bienestar de la familia, y lo que consigue es, en cierto modo, lo contrario, ¿no? Porque además de estar tremendamente explotada por el capitalista, pues no está alejada de su familia, que también sufre esta ausencia. Su trabajo en muchísimas de las ramas de la producción es igual de válido al del hombre, y sin embargo no está igual de remunerado, y porque además ella, o sea, las mujeres que acceden a estos trabajos de forma secundaria, de forma voluntaria, dice Zetkin, tampoco oponen resistencia a la explotación, ¿no? Y es lo que las hace tan atractivas para el capitalista. No tienen, hacen una incorporación al mercado laboral sin derechos laborales ni protección social, y se encuentran con que han conquistado su independencia económica, pero en la realidad eso no les ha reportado un beneficio. Su lucha no es contra el hombre proletario, sino junto a él y contra el capitalista. El objetivo final de su lucha, dice Zetkin, no es una libre concurrencia con el hombre, perdón, sino la conquista del poder político por parte del proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Entiende además que las conquistas del feminismo burgués, como puedan ser, pues, por ejemplo, el voto o el derecho de asociación, etcétera, no están en contra de ellas, están a favor de ellas, pero entendiendo que les pueden servir simplemente como un medio y no como un fin. Es un medio para poder incorporarse a la lucha contra el capitalismo con las mismas armas, digamos, que su compañero proletario. Vale. Eh, Vale, Zetkin aquí también hace una crítica al feminismo burgués, igual que hacía Eleanor Marx en el texto anterior, ¿no? Dicen que buscan reformas dentro del sistema capitalista, de derechos políticos, acceso a profesiones, perdón, acceso a profesiones, etcétera, pero que no cuestionan la explotación de clase. Su movimiento es muy limitado porque no incluye a las mujeres trabajadoras cuya opresión está ligada a la del proletariado. Entonces, eh, ¿cuál es la emancipación o sea, cuáles son los puntos claves de la emancipación de la mujer proletaria? Pues Zetkin entiende que la lucha de las obreras debe de ser parte de la lucha de clases del proletariado y no una batalla separada. Eh, el objetivo de estas no es competir con el hombre obrero, sino, como decíamos, ¿no? Derrocar el capitalismo y conquistar el poder político. Y para ello, la organización sindical y política de las mujeres es clave, pero pues enfrenta un montón de obstáculos legales y culturales, como por ejemplo, pues eso, la prohibición de asociación o la doble jornada laboral y doméstica. Entonces, para esto sí que considera que apoyar las reivindicaciones de las feministas burguesas es apropiado, pero, como decíamos, ¿no? Siempre como un medio y no como un fin.
Y finalmente hace hace una, hace bueno, una, una explica lo que debería ser el principio guía, ¿no? De lo que es la estrategia para la agitación socialista entre las mujeres. Dice que no se debe hacer ninguna agitación específicamente feminista, sino propaganda socialista que integre a las mujeres en la lucha de clases. Para esto, pues es necesario que una educación política para desarrollar la conciencia la conciencia de clase entre las mujeres proletarias, la organización sindical de las obreras y el combate contra el trabajo precario y por los derechos laborales, ¿no? Por una jornada legal, unos salarios dignos, acabar con la penosidad en los trabajos, etcétera. Y considera que la participación de las mujeres en la lucha socialista es imprescindible para la victoria del proletariado. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿No? Dice que solo en una sociedad socialista donde desaparezca la propiedad privada y la explotación de clases se resolverá la opresión de la mujer. Igual, bueno, es la propuesta que tienen todos, obviamente. Que la familia dejará en ese momento de ser una unidad económica opresiva para convertirse en una unidad moral basada en la igualdad, y que la mujer podrá desarrollarse plenamente, tanto como individuo, trabajadora, esposa, madre, etc. Ay, y bueno, resalto aquí un párrafo que quizás lo resume todo, ¿no? Solo una sociedad socialista puede resolver el conflicto que provoca hoy en día la actividad económica de las mujeres. Cuando la familia comunidad económica desaparezca para dar paso a la familia comunidad social, la mujer se convertirá en la igual del hombre, produciendo, esforzándose codo a codo con él. Se convertirá en su compañera, viviendo ambos sus vidas como seres humanos. Y entonces también también ella estará libre para cumplir con sus más altas obligaciones como esposa y madre. En la sociedad del nuevo helenismo también será posible para ella dar forma a su vida como un todo armonioso y lograr su plenitud artística. Y esta sociedad se extenderá por todo el mundo. No se fundará en la esclavitud de los hombres, sino que se construirá sobre la esclavitud del hacer y el hierro. Tendrá a su mando las fuerzas de la naturaleza y los socialdemócratas están marchando, pero solo cuando la masa de mujeres esté con ellos podrá decir el pueblo está con nosotros, nuestra es la victoria. Y esto con respecto al texto de Zetkin. Finalmente, en los textos de Eleanor Marx sobre el Congreso de Gotha, el primero de ellos es un escrito que ella hace para difundir las ideas principales del anterior que acabamos de tratar, de Clara Zetkin, difundirlos en Gran Bretaña. Y bueno, tampoco obviamente, pues no tienen nada más aparte de lo que hemos tratado ahora mismo, pero parece, o sea, con los siguientes, son una respuesta a una publicación de un socialista británico que se llama Belfort Bax, que ahora, después de pasado el tiempo, si lo buscáis si lo habéis buscado por internet, veréis que se destaca por su lucha contra el feminismo. Y en este caso concreto, él hace una crítica a la utilización de la frase que viene en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, o sea, que es de Engels, no de Zetkin, de que la mujer es la proletaria dentro del hogar, ¿no? Nos encontramos aquí quizás con la típica respuesta, ¿no?
ante el avance de los derechos de las mujeres dentro incluso dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Dice eh, el Bertolt Bax, ¿no? Habla de las leyes que le permiten a la mujer agredir, herir o incluso matar a un esposo sin consecuencias y que obligan a este a someterse pacíficamente a cualquier cantidad de insolencia o violencia por parte de la bruja malvada. Niega, niega que la mujer sea la proletaria en el hogar y aduce que el hombre el que la mantiene económicamente, ¿no? Digamos que sigue siendo, o sea, son los mismos argumentos que se siguen usando a día de hoy hacia determinados avances o equiparaciones en los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, por sacar un poquito un par de citas que me llamaron la atención, esta primera, porque se trató en la sesión anterior en las preguntas. ¿No? Dice, no es consciente Belfort Bax de que hay muchas trabajadoras que también irían a reuniones, que también se unirían a sindicatos y sociedades socialistas si no fuera por el egoísmo de sus maridos que se resisten a quedarse una noche en casa para cuidar de los niños. Creo que es la primera vez en el seminario que vemos lo que preguntaba, creo que era Ione, la anterior sesión de si no se pedía que el hombre se hiciera cargo de los cuidados, ¿no? O de las labores del hogar. Pues bueno, aquí empezamos a verlo que por lo menos asoma un poquito. Y bueno, finalmente, nada, destacar esta otra en la que explica o sea, en respuesta a la afirmación, ¿no? de Bax de que el hombre mantiene a la mujer, pues ella está, Eleanor Marx explica, ¿no? Afortunadamente, el mismo capitalismo que libera al hombre de trabajar arduamente para mantenerla, es decir, que emancipa económicamente a la mujer, también la libera a ella de la necesidad de ser una proletaria en el hogar, es decir, la emancipa y la emancipará de la familia y en la política. Solo cuando este proceso esté casi completo, solo cuando un gran número de proletarias también tomen conciencia de su derecho a estar al lado del hombre y no detrás de él, solo entonces se podrá se pondrá fin a su condición de proletaria también fuera del hogar y será posible la transición a un nuevo orden social. Como veis, todos los textos giran en torno a la misma idea, que es la misma idea que habíamos trabajado con el libro de Bebel, ¿no? Como la incorporación de la mujer a la producción, en este caso capitalista, masivamente, la lleva a adquirir conciencia de sus limitaciones sociales, de las desigualdades que sufre y cómo la manera de afrontarlo, que es el debate vigente en estos finales del siglo XIX, ¿no? Como la manera de afrontarlo por parte de los socialistas no es apoyar las reivindicaciones de los movimientos feministas que tienen digamos, una extracción social de una clase, o sea, de otra clase diferente, burguesa y pequeño burguesa o de la gran burguesía, sino incorporar a las mujeres a la lucha socialista por la emancipación no solo de la mujer, sino del proletariado en su conjunto. Y nada más por mi parte. Pues nada, de nuevo, muchas gracias, Lucía. Y nada, chicos, si queréis, damos unos minutos antes de que empecéis a levantar las manos, lo que ya lo tengáis claro, podéis ir levantando ya y, y nada, y empezamos con el debate y con las dudas. Vale, bueno, mientras os pensáis, no sé si el resto se habrá quedado con ello, pero antes nos ha comentado también Lucía que había como una parte que comentaban en los textos de Eleanor que ya le había hecho gracia, ¿no? Que le había llamado la atención sobre su postura sobre el divorcio. Y no sé, a ver, lógicamente va a diferir de las concepciones que podemos tener actualmente,
Pero bueno, yo creo que también era un punto como bastante interesante, incluso moderno, ¿no? Por así decirlo, para la época en la que nos situamos. Entonces, pues Lucía, si te apetece tratar un poco la parte esta que te llamó la atención. Bueno, personalmente lo que más me llamó la atención es cómo resuelve, ¿no? Sí, yo entiendo que viene a decir, a lo mejor no entendéis lo mismo que yo, ¿no? Dice que, bueno, que la cuestión del divorcio es muy compleja, pero que, claro, que eso que hay que estudiarla en el marco de las condiciones actuales, que, que aunque o sea, que muchos sostienen que el divorcio debería ser tan simple, dicen, ¿no? Debería ser tan simple como de llevar a cabo como el matrimonio, pero ella considera que en este contexto concreto de la sociedad capitalista, ¿no? ¿Verdad? Es el hombre quien podría sacar de ello ventajas, no la mujer, si no es en las raras veces en que la mujer posee bienes personales o cualquier medio de existencia. La disolución de la unión significaría la libertad para él y el hambre para ella y sus hijos. Que yo lo entiendo porque no habiendo leyes que protegieran a la mujer en esta circunstancia concreta, efectivamente debía ser así, ¿no? Bueno, de hecho surgieron posteriormente al divorcio esta forma de compensaciones, ¿no? Pero lo que me llama la atención es el siguiente párrafo, ¿no? Se nos puede preguntar si estos mismos principios sobre el divorcio tendrían validez en un sistema socialista. Nuestra respuesta es la siguiente. La unión entre un hombre y una mujer se realizaría de forma que se evitase completamente la necesidad de divorciarse. Que sí, que entiendo que se refiere a que el matrimonio se da de forma libre y se da de forma voluntaria, sin el problema de la propiedad, de quedarte tirada en la calle, ni de tener que aguantar a alguien porque no, ¿sabes? De tener que casarte porque no tienes otra manera de mantenerte, pero me sorprende mucho con, cómo afirma categóricamente que se elimina completamente la necesidad, cuando en realidad, pues, el divorcio puede darse o sea, puede darse por muchas circunstancias, en el sentido de que a lo largo de toda una vida puede darse el caso de que una pareja que inicialmente se, se, se unió de forma voluntaria, libre y compartiendo unas mismas ideas, se tenga que separar, que es lo que consideraba Siskin en el libro de Ética Marxista, ¿no? Lo consideraba que no era deseable y que había que, no me acuerdo exactamente las palabras que utilizaba, ¿no? Pero decía algo así como que había que tratar de convencer de que no fuera, de que no se llevara a cabo, que no, o sea, estar completamente seguro de que es necesario y tal, pero no da por hecho que no va a ocurrir. Es lo que más me llama la atención, ¿no? No está a favor o sea, considera que no va a darse el caso de que ningún matrimonio tenga que disolverse. Y es lo que me resulta curioso, ¿no? Simplemente era eso. Vale, ok. O sea, yo sí que creo que era una parte interesante del texto, la verdad. Sobre todo por eso, pues los primeros planteamientos de lo que posteriormente sería la postura más común que tenemos hoy en día sobre el divorcio. Y nada, pues damos un par de minutillos más por si alguien todavía se está pensando si atreverse o no. Y nada, y si no, pues damos por finalizada la sesión. Bueno, ya que también no comenta nada, no sé si todos leísteis el texto, pero hubo otra cosa que me llamó la atención, pero yo creo que, bueno, me llama la atención, igual que ocurre con el texto de Bebel, que es una cuestión de cómo entendemos las cosas al cabo del tiempo, ¿no? Y es el hecho de que considera, ahora mismo no tengo muy claro, sí, considera, a pesar de lo avanzado que es todo su planteamiento, ¿no? El hecho de que considere el hombre afeminado y la mujer viril como esas
son dos tipos contra los que se levanta incluso el individuo medio con un horror perfectamente natural hacia lo que no es, ¿no? Como veían esto como algo, todavía veían esto como algo completamente, de hecho dice la lista de trastornos debido al trato antinatural de las relaciones entre los sexos. Me llamó mucha atención, ya nos había ocurrido cuando habíamos leído a Bedel también. Manuel, fenomenal, porque lleva a cortar. Muy bien. Dale, Manuel, cuéntanos. Eh, Hola, me oís, supongo, ¿no? Solo dos cosas. Una, en la cuestión femenina estaba planteada como diferente entre la alta burguesía, la baja burguesía y el proletariado. Me imagino que por hacer los conjuntos está muy separado, pero en el proletariado supongo que, o al menos ya lo habíais comentado en otras sesiones, que se producía también competencia entre los trabajadores hombres y mujeres. Y de hecho había como un rechazo de los hombres a que las mujeres entraran en las fábricas porque suponían una mano de obra más barata. Pero, pero bueno, supongo que eso será así, eso es así, ¿no? En realidad. Pero bueno, lo que quería decir es de otros textos que he leído, y, plantea cuando un cuerpo político está oprimido por la causa que sea, eso le impide ver la opresión mayor que está sufriendo. Es decir, pues yo qué sé, si tu nación está oprimida, pues te pueden convencer del socialismo, pero dirás, yo lo primero que quiero es liberar mi nación. Un ejemplo. Y mi pregunta es si con el feminismo pasa algo así, que les intentamos convencer a lo mejor, bueno, o se puede intentar convencer a mujeres que luchen por el socialismo y dicen, pero si a mí mi lucha es la feminista, que es la que me tiene oprimida. Entonces, realmente, claro, es que hasta que no se le libere de esa lucha, no va a poder luchar por una causa mayor, entiendo. No sé si ese planteamiento es correcto o es un poco simple. Solo eso. Gracias. Eh, bueno, con respecto a la primera parte, sí, claro que existe esa competencia. Lo que, lo que, lo que viene a decir es precisamente que hay que hacer entender tanto a las mujeres proletarias como a los hombres proletarios que el objetivo no es luchar en esa competencia entre hombres y mujeres proletarios. De hecho, en el primer texto que tratamos en la sesión cero decía exactamente eso, ¿no? Contra aquellos hombres que lo que querían era que no hubiera trabajo femenino precisamente para que no se viera esta competencia, sino que juntos de la mano luchamos contra quien nos oprime, esa lucha superior, ¿no? A la competencia entre mujeres y hombres proletarios por el salario de miseria que nos da el capitalista. Y con respecto a la segunda parte, yo personalmente creo que, que no es que sea más, o sea, bueno, primero, que no es que sea más urgente la lucha feminista que la lucha por la emancipación del proletariado en su conjunto, eso para nada. Y además lo que venimos diciendo, ¿no? No es que haya que solucionar ese problema antes del otro, es que no se va a poder solucionar el problema de la opresión de la mujer hasta que no solucionemos. O sea, van a ir de la mano, no van a ir uno delante del otro, no es una cuestión de urgencias o prioridades. Tienen que ir de la mano del fin de la opresión capitalista. ¿Qué puede pasar? Que a la hora de convencer a las mujeres para que entiendan esta cuestión, digamos, la lucha feminista o las teorías feministas tienen un altavoz muchísimo más amplio porque son fácilmente eh, asumibles por el capitalismo. O sea, determinadas cuestiones
que defiende el feminismo son perfectamente asumibles, con lo cual eh, otras no, pero muchas lo son, con lo cual es un movimiento que se ha extendido en gran parte porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo como deberíamos, pero por otro lado porque se le tienen muchísima más difusión, pero vamos, en absoluto creo que una o sea, que deba de ir por delante de la otra, no es una urgencia mayor. No sé qué opináis los demás. Esto es muy personal, ¿eh? Vicky, Manuel, no sé si tienes la mano de antes o es ahora para contestar, ¿vale? Pero le damos primero el paso a Vicky. Ah, no, si tenía Manuel la mano levantada, que responda a él o que... La ha bajado, Vicky, así que creo que era que es que antes había hablado sin bajarla, no te preocupes. Ah, vale, vale. Muy bien, buenas tardes. Pues, a ver, con respecto a lo que acaba de decir, creo que Lucía, ¿no? Sí, yo estoy en general de acuerdo. El tema, mira, hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, quiero decir, hace 40 años o así, em, porque ya tengo bastantes años como para recordarlo, cuando el movimiento feminista empezó a ser fuerte aquí en España, años finales de los 60, principios de los 70, estoy hablando, em, partidos comunistas decían que, bueno, pues el discurso era que era un movimiento burgués, que la cuestión de la mujer no se podía solucionar sin alcance del socialismo primero. Y entonces, bueno, pues que la cuestión feminista es una cuestión secundaria, ¿no? Eh, bueno, os puedo decir que esto alejó a bastantes mujeres trabajadoras, proletarias, mujeres de clase trabajadora, de estos partidos. Porque claro, una cosa es saber que en última instancia, si no derrocamos el capitalismo, no vamos a acabar con la desigualdad de clase y con la desigualdad de sexo y con la desigualdad racial y con todo tipo de desigualdades. Una cosa es eso. Y otra cosa es no reconocer que hay un determinado, que la mitad de la humanidad y sobre todo más de la mitad de esa mitad de la humanidad que constituye las mujeres de clase trabajadora, tienen unos problemas específicos por ser mujeres, no solamente por ser proletarias, sino también por ser mujeres. Entonces, ese escaso reconocimiento pues dio lugar a disensos, peleas, conflictos dentro de determinadas organizaciones, porque ya en aquella época estaba el movimiento comunista muy fragmentado también, ¿no? Y yo sé, bueno, pues de conflictos que se dieron dentro por esto mismo y que al final, bueno, pues resultaron en que los determinados partidos comunistas se fueron vaciando de mujeres y determinados grupos feministas fueron engordando. ¿Vale? Hubo un trasvase ahí, ¿no? Porque, bueno, en aquella época, fijaos, estaba en cuestión el tema del divorcio, que todavía no se había alcanzado en España. Estaba en cuestión el tema de la planificación familiar, el tema de los anticonceptivos, por supuesto del aborto, que era una cuestión importantísima para muchas mujeres. Eh, Estaba en cuestión lo de la patria potestad compartida, ¿no? Entonces, el hecho de desdeñar ese tipo de reivindicaciones o de plantear ese tipo de problemas, pues eso se toma a muchas mujeres trabajadoras. ¿Eh? Por otro lado, también dentro del sindicalismo, cuando todavía existe, cuando Comisiones era realmente un sindicato, ¿no? No como ahora, bueno, un sindicato, una organización que defendía los intereses de la clase trabajadora, no era una organización de clase, ¿no? Cuando todavía era eso, bueno, pues había mujeres dentro de ello, por supuesto, pero estas mujeres
cuando salían a pegar pasquines o a dar mítines, si eran madres, los propios compañeros veían mal que dejaran a sus hijos para que se dedicaran a la actividad sindical o política. ¿Eh? Ellas tenían que luchar contra ese prejuicio también. ¿Eh? Entonces, el escaso reconocimiento de este tipo de problemas, eso hizo daño, bajo mi punto de vista, hizo daño al movimiento comunista, un poco en general. Eh, entonces, bueno, eh, hoy en día es distinto, ¿no? Porque determinadas reivindicaciones se han conseguido, el aborto, el divorcio, en fin, todo esto, aunque con sus problemas también, sobre todo el tema del aborto, ¿no? Para la clase trabajadora, me refiero. La pérdida de potestad, todo esto se han conseguido. eh, es diferente, es diferente. Entonces, hoy sí que, bueno, no me quiero enrollar mucho, solamente quería un poco poner ahí, hacer un poco de abogado del diablo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no fue un acierto el tema de salir con el tema de que, bueno, esto del feminismo es una cuestión burguesa y cuando alcancemos la revolución todo se solucionará. Vosotras calladas, vosotras vuestro rol de madres y esposas, o no madres y esposas, pero de militantes y punto, ¿no? Entonces, no sé, es una cuestión yo creo que interesante a plantear. Lo dejo ahí. Este. Sí, yo al hilo de lo que comentaba Vicky también estaba buscando, tenía una cita apuntada en el cuaderno, pero no sé de dónde es, así que sí, la digo y ya está, pero bueno, algo de, o sea, es una reflexión que va en relación a lo que ha comentado. Y la cita es que la teoría marxista de la emancipación de las mujeres ha explicado científicamente las leyes del surgimiento y desarrollo de la cuestión de la mujer y ha señalado el camino y la dirección correctos para su evolución. Es una importante arma teórica para el proletariado y los partidos proletarios en la resolución de la cuestión de la mujer. Entonces, con esto, ¿por qué digo esta cita? Eh, Porque lo que hayan hecho los partidos comunistas, que no solo en la cuestión de la mujer, sino en otras muchas cuestiones, se han desviado desde hace muchísimos años de lo que es la teoría marxista-leninista, pues evidentemente son errores. Y no hay que culpar, yo creo, bueno, no lo ha hecho Vicky, pero digo que no es eso lo que proclamaba el marxismo-leninismo. Nosotros ya hemos visto que partimos de la premisa de que la liberación de la mujer únicamente podrá conseguirse en una sociedad en la que la propiedad privada sobre los medios de producción y la abolición eh, de clases, eh, bueno, como solo se puede conseguir en una sociedad así, al movimiento comunista muchas veces se le suele acusar de que por decir esto no tiene como prioridad luchar por las mejoras inmediatas en las vidas de las mujeres, pero por el contrario, veremos que no vamos a encontrar ningún autor marxista que haya planteado que las mujeres proletarias deben abandonar o aplazar la lucha por la mejora de sus condiciones de vida y la ampliación de sus derechos en el marco del sistema capitalista. El movimiento comunista, los autores que vamos viendo, defienden la importancia de la lucha por la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida, siempre y cuando entendamos que será imposible lograr una verdadera igualdad social dentro de esta sociedad, la sociedad capitalista, ¿no? Ya que se fundamenta en la explotación de una clase por otro. Por tanto, estas demandas inmediatas no tienen que abandonarse y lo que vemos en este curso es que no se dice eso, ¿no? Porque además de que estas demandas tienen consecuencias directas en la vida de las mujeres, también son un medio para establecer y para mantener las condiciones más favorables para desarrollar y llevar a término la lucha de clases. Así que aquí sí que tenía una cita de Lenin, que también os la voy a apuntar por el chat para que vayáis leyendo si queréis, que dice, la democracia no suprime la opresión de clases, sino que hace que la lucha de clases sea más pura, más amplia, más abierta y más aguda. Y esto es lo que necesitamos. Cuanto más plena sea la libertad de divorcio, más claro será para la mujer que el origen de su esclavitud doméstica reside en el capitalismo y no en la falta de derechos.
Cuanto más democrático sea el régimen político, tanto más claro será para los obreros que la raíz del mal está en el capitalismo y no en la falta de derechos. Cuanto más completa sea la igualdad nacional, tanto más claro será para los obreros de una nación oprimida que el quid de la cuestión radica en el capitalismo y no en la falta de derechos, y así sucesivamente, ¿no? Eh, entonces, yo luego también lo que vamos a ver en la, no sé si es en la próxima o dentro de 2 sesiones, cómo plantea Zetkin eh, eh, qué programas, qué medidas concretas hay que tomar para buscar la mejora de la calidad de la vida personal y laboral de las obreras y la organización de las mujeres proletarias alrededor de estas demandas. Y bueno, la idea que quiero trasladar con esto es que la conquista de derechos hemos visto que no emancipar a la mujer del capital y tampoco la va a situar en plena igualdad material ante el hombre en el capitalismo, pero que los marxistas entendemos y lo que este curso nos lleva a ver es que la lucha por las reformas o mejoras inmediatas es una escuela de organización para las mujeres proletarias y un factor de agudización de las contradicciones de clase, ¿no? Además de generar mejoras inmediatas para las condiciones de la vida de la mujer. Y eso es lo que defiende el marxismo y eso es lo que deberían defender y aplicar en cada coyuntura concreta las organizaciones comunistas. Lo que se haya hecho, pues evidentemente tiene que ser motivo de crítica y de superación, está claro. Para eso estamos las militantes comunistas. Manuel, tenías la mano levantada y la has bajado. No sé si fue por accidente o porque con la cita, con la intervención de este ya crees que el debate queda clarificado. Pues la verdad es que a mí me ha clarificado bastante, pero sí, voy a decir solo lo que iba a decir, pero o sea, mi idea, que me la había confirmado algún texto que había leído y la cita que ha puesto hay como distintas esferas de opresión y lo cierto es que cuando estás sometido a una opresión es que te impide ver la opresión siguiente. Y mi ejemplo era, tú estás en una cárcel y hay un grupo de presos que está con las manos atadas y encima está en celdas individuales y le viene el resto de presos diciendo, oye, queremos salir de la cárcel y seguramente dirán, yo lo que quiero es que me suelten las manos. Y una vez que le suelten las manos, dirá, yo lo que quiero es que me saquen de mi celda. Y una vez que le saquen de la celda, dirá, oye, vamos a ver esto que estabais diciendo. Entonces, aunque entiendo o sea, la prioridad, pero que no se puede llamar urgencia a la lucha, a determinadas luchas, pero es que impide ver la lucha mayor. Bueno, más o menos. Pero la cita, en cualquier caso, me ha parecido buenísima la que ha puesto este. Muchas gracias. Vale, pues ahora sí, si nadie más le apetece intervenir ni comentar ni tener ninguna duda, pues damos por finalizada esta novena sesión. Y nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en 15 días.